Todo comenzó de manera sutil, casi imperceptible. Una mirada extraña de mi suegro durante la cena familiar de los domingos, un comentario al aire de mi cuñada Carmen, ese silencio incómodo que se instalaba en la sala cuando yo entraba. Al principio, pensé que eran imaginaciones mías, que quizás estaba demasiado sensible después del parto, pero con el paso de las semanas, el cambio en su comportamiento se volvió innegable. Mi esposo, Miguel, se había vuelto distante. Ya no era aquel hombre cariñoso que me despertaba con besos o que pasaba horas hablándole a mi barriga durante el embarazo. Ahora siempre estaba ocupado con el trabajo en la constructora de su padre, o desaparecía durante horas con la excusa de necesitar aire fresco, dejándome sola con nuestra pequeña Lucía, que apenas tenía 2 meses. La familia que una vez me había recibido con los brazos abiertos en su casa de Valencia, ahora me trataba con una capa invisible de sospecha. Lo peor no eran los silencios, sino los susurros conspirativos detrás de las puertas cerradas de la casa familiar. Frases como «nunca se pareció a una Martínez» o «ya sabes cómo son algunas mujeres cuando se casan con hombres de buena familia» llegaban a mis oídos como pequeñas puñaladas. Un jueves por la tarde, mientras preparaba la papilla para el almuerzo del día siguiente, escuché a mi suegra, Dolores, hablando por teléfono en el patio. «No, Consuelo, te digo que la niña no tiene los ojos de la familia. Todos los Martínez tenemos ese color avellana tan característico. La pequeña tiene los ojos claros, como ese amigo de Elena, ¿te acuerdas? El que venía a buscarla al trabajo antes de que conociera a Miguel». Me quedé paralizada, con la cuchara de madera goteando sobre el suelo recién fregado. ¿De verdad estaban insinuando lo que yo creía? ¿Pensaban que había engañado a Miguel? ¿Que Lucía no era su hija? Cuando le conté a Miguel sobre la conversación que había escuchado, esperaba indignación, que defendiera mi honor, que hablara con su madre. En cambio, me miró con una expresión vacía y me dijo: «Son cosas de mamá, ya sabes cómo es. Ignóralo y dale tiempo. Se le pasará cuando Lucía crezca y vea que tiene la nariz igual que la mía». Pero yo sabía que no era solo cosa de mamá. La semana anterior, durante la comida familiar en la huerta que tenían a las afueras de la ciudad, había notado cómo todos observaban cada gesto de Lucía, como si buscaran pistas en nuestro ADN. Mi cuñada Carmen incluso comentó, mientras sostenía a Lucía: «Qué curioso que tenga el pelo tan claro, ¿no? En nuestra familia todos somos morenos desde hace generaciones». El distanciamiento de Miguel se hacía más evidente cada día. Ya no compartíamos la habitación. Él se había mudado al sofá con la excusa de que mis despertares nocturnos para alimentar a Lucía interrumpían su descanso y necesitaba estar fresco para el trabajo. Pero yo sabía que había algo más. Lo veía en la forma en que miraba a Lucía, como si intentara encontrar algo de sí mismo en ella y no pudiera. Una tarde de domingo, regresé antes de lo esperado de visitar a mi hermana en Alicante. La casa estaba en silencio, excepto por unos murmullos que venían de la habitación de Lucía. Al acercarme, vi a mi suegra inclinada sobre la cuna. Dijo que solo estaba comprobando que la niña estuviera bien, pero Lucía lloraba desconsolada y su mameluco estaba desabrochado. Sentí un nudo en el estómago. Esa noche, mientras bañaba a Lucía, noté una pequeña marca rojiza en su talón, como un pinchazo, el tipo de marca que podría dejar una lanceta. Mi corazón se aceleró. ¿Habían tomado una muestra de sangre de mi bebé? ¿Sin mi consentimiento? No dormí esa noche. No lloré. Solo me quedé mirando el techo, con Lucía respirando suavemente a mi lado, y comencé a planear qué hacer. Era enfermera en el Hospital La Fe antes de dar a luz. Conocía los procedimientos. Sabía cómo funcionaban las pruebas genéticas. Si lo que sospechaba era cierto, necesitaba estar preparada. Al día siguiente, mientras Miguel estaba en el trabajo, revisé su despacho en casa. No encontré nada sospechoso, pero cuando fui a buscar un chupete extra en su coche, que estaba aparcado en el garaje comunitario de nuestro edificio en el barrio de Ruzafa, encontré algo en la guantera, un recibo doblado de un laboratorio privado de Valencia. Reconocí el nombre. Era un centro conocido por realizar pruebas de paternidad. Durante la siguiente semana, observé. Noté cómo Miguel evitaba mirarme a los ojos cuando hablábamos, cómo rechazaba mis intentos de acercamiento, cómo incluso había dejado de preguntar por Lucía cuando llegaba del trabajo.
El muro entre nosotros crecía, construido con ladrillos de desconfianza y cemento de silencio. ¿Qué te preocupa, Miguel?, le pregunté una noche, mientras cenábamos en silencio, con el ruido de la televisión como único acompañante. Nada, estoy cansado. El proyecto del nuevo centro comercial está dando problemas. No me refiero al trabajo, hablo de nosotros, de Lucía. Se tensó visiblemente. No sé de qué hablas. Creo que sí lo sabes, insistí, manteniendo la calma. Has cambiado desde que nació Lucía. Todos habéis cambiado. Me tratáis como si hubiera hecho algo horrible. Miguel dejó caer el tenedor. Elena, por favor, no es el momento. ¿Cuándo será el momento? ¿Cuándo Lucía tenga edad suficiente para notar que su padre apenas la mira? ¿Cuándo tu madre termine de convencerte de que tu hija no es tuya? Se levantó bruscamente, haciendo que su silla chirriara contra el suelo de azulejos. No metas a mi madre en esto. Tu madre ya está metida en esto. Todos lo estáis. Os he escuchado hablar. He visto cómo miráis a Lucía. Y ahora esto... Saqué el recibo del laboratorio de mi bolsillo y lo coloqué sobre la mesa. Miguel palideció. No dijo nada durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, simplemente, tomó su chaqueta y salió del apartamento, dejándome con el eco de la puerta al cerrarse y la certeza de que mis peores sospechas eran ciertas. Esa noche, mientras acunaba a Lucía para dormirla, tomé una decisión. No iba a suplicar que me creyeran. No iba a defenderme de acusaciones no pronunciadas. Iba a enfrentarme a esto, pero a mi manera, con dignidad y con verdad. Sabía que el próximo domingo sería la paella familiar en casa de mis suegros, como cada primer domingo de mes. Sería el momento perfecto para actuar. No con rabia, sino con precisión. No con lágrimas, sino con verdades. No iba a rogar por mi inocencia. Iba a exponer su culpabilidad. La confirmación llegó no como una confesión, sino como un descuido. Tras encontrar aquel recibo en el coche de Miguel, necesitaba saber más. No bastaba con sospechas, necesitaba certezas. Durante los siguientes días, me dediqué a observar cada detalle, cada gesto, cada palabra no dicha entre los Martínez. Miguel no regresó aquella noche después de nuestra discusión. Apareció a la mañana siguiente, con ojeras profundas y el mismo traje arrugado. Murmuró algo sobre haberse quedado dormido en la oficina y se metió directamente en la ducha. No mencionó el recibo, ni yo volví a sacarlo. Necesitaba tiempo para planear mi siguiente movimiento. Esa misma tarde, mientras Miguel se había llevado a Lucía a casa de sus padres, una visita que, curiosamente, no me incluía a mí, me acerqué al laboratorio cuyo nombre aparecía en el recibo. Estaba en una zona empresarial de Valencia, cerca del parque de cabecera, en un edificio discreto de cristal y acero. En la recepción, una mujer de mediana edad tecleaba sin parar en un ordenador. «Buenos días», dije con mi mejor sonrisa profesional, la misma que usaba en el hospital cuando tenía que dar noticias difíciles. «Soy la secretaria del señor Miguel Martínez. Me ha pedido que recoja una copia de los resultados de unas pruebas». La recepcionista me miró por encima de sus gafas. «Necesitaré el número de referencia y alguna identificación». Por suerte, el recibo incluía un código alfanumérico en la parte superior. Lo recité de memoria y extendí mi DNI. Lo miró con cierto recelo. «El señor Martínez debería haber avisado de que vendría otra persona», comentó, pero aún así comenzó a teclear en su ordenador. «Ha sido todo muy precipitado. Su padre está impaciente por los resultados», añadí, sabiendo que mencionar al patriarca de los Martínez, don Francisco, podría abrirme puertas. En Valencia, el apellido Martínez, ligado a una de las constructoras más importantes de la Comunidad Valenciana, abría muchas puertas. Funcionó. La mujer asintió comprensiva y, tras unos minutos, me entregó un sobre sellado. «Aquí tiene. Los resultados son confidenciales, como sabrá». Salí del edificio con las manos temblorosas. No abrí el sobre allí mismo. Necesitaba un lugar tranquilo, un espacio donde pudiera procesar lo que fuera que encontrara dentro. Me senté en un banco del parque, bajo la sombra de un naranjo en flor, y rasgué el sobre. El contenido era exactamente lo que temía: un informe de prueba de paternidad. La muestra A correspondía a Miguel Martínez Soto, la muestra B a Lucía Martínez García.
Mi bebé, mi hija. La fecha de nacimiento de Lucía estaba correctamente registrada. La fecha de la prueba era de hacía apenas 3 semanas. Pasé los ojos por los tecnicismos hasta llegar a la conclusión. Probabilidad de paternidad, 99,98%. Sentí un mareo, no por el resultado. Yo nunca había dudado, sino por la magnitud de la traición. Habían tomado una muestra de ADN de mi bebé, a mis espaldas, sin mi consentimiento. Y lo peor, el resultado confirmaba lo que yo ya sabía, pero nadie me había dicho una palabra, ni una disculpa, ni una admisión de culpa. ¿Cuántos de ellos lo sabían? ¿Miguel? ¿Sus padres? ¿Carmen? ¿Todos seguían fingiendo que había motivos para dudar mientras conocían la verdad? Volví a casa aturdida, con el informe escondido en el fondo de mi bolso. Esa noche, cuando Miguel regresó con Lucía, actué con normalidad. Le pregunté cómo estaban sus padres, jugué con mi hija en la alfombra, preparé una tortilla para la cena, pero por dentro, algo fundamental se había roto. La semana transcurrió en una extraña normalidad. Yo iba recogiendo pistas, pequeños gestos que confirmaban mis sospechas. Miguel empezó a mostrar cierta incomodidad, como si la culpa comenzara a pesarle. Una noche incluso intentó acercarse a mí en la cama, por primera vez en meses. Me aparté instintivamente. No podía soportar que me tocara, no después de lo que había descubierto. El jueves recibí una llamada de Dolores, mi suegra. Su voz sonaba extrañamente alegre, casi forzada. Elena, querida, este domingo haremos una comida especial. Francisco cumple años y queremos reunir a toda la familia. ¿Podéis venir vosotros 3? Hace tanto que no nos juntamos todos. La falsedad en su voz era palpable. Hacía apenas 5 días que habían visto a Miguel y a Lucía, y el cumpleaños de don Francisco no era hasta dentro de un mes. Lo sabía perfectamente porque Miguel siempre se quejaba de tener que buscar un regalo para un hombre que ya lo tiene todo. Por supuesto, Dolores, allí estaremos, respondí con la misma falsedad. Esa misma tarde, tomé la decisión. Llamé al laboratorio de nuevo, esta vez identificándome correctamente como Elena García, madre de Lucía Martínez García. Exigí hablar con el director del centro. Al principio hubo resistencia, pero cuando mencioné términos como consentimiento parental, vulneración de derechos del menor y demanda, las puertas se abrieron rápidamente. El director, un hombre de aspecto nervioso llamado Ramón Vidal, me recibió en su despacho al día siguiente. Le expliqué la situación. Una prueba de paternidad realizada a mi hija sin mi conocimiento ni consentimiento. Señora García, esto es muy grave. Nuestro protocolo exige el consentimiento de ambos progenitores, o al menos del progenitor que tiene la custodia legal, para realizar cualquier prueba genética a un menor. Entonces, ¿cómo fue posible que se realizara esta prueba? El hombre palideció. Tendré que investigarlo internamente. ¿Tiene usted el informe? Saqué la copia que había obtenido y se la mostré. Vidal revisó el documento y luego abrió un expediente en su ordenador. Según nuestros registros, la muestra de la menor fue entregada por su suegra, Dolores Soto de Martínez. Firmó una declaración indicando que actuaba con el consentimiento de ambos padres. Una mentira más, una traición más profunda aún de lo que imaginaba. Quiero una declaración jurada de su laboratorio confirmando que esta prueba se realizó sin mi consentimiento, exigí. Y quiero el nombre del técnico que procesó la muestra. Vidal dudó, pero finalmente accedió. Le proporcionaremos un documento oficial, pero debe entender que esto podría tener consecuencias legales para todas las partes implicadas, incluido nuestro laboratorio. Debieron pensar en eso antes de procesar una muestra obtenida ilegalmente de una bebé de 2 meses, respondí con firmeza. Esa noche, mientras mecía a Lucía para dormirla, observé su rostro perfecto, sus pequeñas mejillas redondas, su nariz diminuta, sus ojos que, efectivamente, eran claros como los míos, no avellana como los de la familia Martínez, pero tenía el mismo hoyuelo en la barbilla que Miguel, la misma forma de fruncir el ceño cuando algo le molestaba. Lo siento tanto, mi vida, le susurré. Siento que hayas nacido en una familia que no supo valorar el milagro que eres, pero te prometo que esto no quedará así. Lucía se durmió con la paz que solo los inocentes conocen, ajena al torbellino que se avecinaba.
Yo, en cambio, pasé la noche preparando cada detalle para el domingo. Recopilé el informe del laboratorio, la declaración jurada del director Vidal, una copia del historial médico de Lucía, donde se detallaban todos los rasgos heredados de Miguel, desde su tipo sanguíneo poco común hasta una pequeña particularidad genética presente en apenas el 2% de la población. También incluí un documento adicional, una consulta preliminar a un abogado especializado en derecho de familia sobre las implicaciones legales de realizar pruebas genéticas a menores sin el consentimiento de uno de los progenitores. No era una amenaza explícita, pero sí un mensaje claro. Lo coloqué todo en un sobre de color negro. Simple, elegante, devastador. El sábado, Miguel intentó iniciar una conversación mientras cenábamos. Por primera vez en semanas, parecía querer conectar conmigo. Elena, he estado pensando, quizás podríamos tomarnos unos días, ir a la playa, los tres, como una familia. Le miré fijamente. ¿Sentía remordimientos? ¿O simplemente había visto los resultados y ahora quería fingir que nada había pasado? ¿Como una familia? Repetí, mi voz controlada. ¿Qué clase de familia, Miguel? ¿Una donde la confianza existe o una donde se hacen pruebas de paternidad a escondidas? Su rostro se descompuso. Abrió la boca para decir algo, pero la cerró de nuevo. Finalmente murmuró: «No sé de qué hablas». «Lo sabrás mañana», respondí, levantándome de la mesa. «En la comida familiar». Esa noche dormí sorprendentemente bien, con Lucía a mi lado. Había tomado mi decisión. No actuaría con rabia ni con venganza. Actuaría con la verdad. Y la verdad, como dicen, os hará libres. O en este caso, nos liberaría a Lucía y a mí de una familia construida sobre la desconfianza. El domingo amaneció con un cielo despejado típico de Valencia, un azul intenso que contrastaba con la tormenta que yo llevaba dentro. Me tomé mi tiempo para prepararnos. Vestí a Lucía con un precioso vestido blanco que le había regalado mi madre, impoluto y radiante. Para mí elegí un conjunto negro, sobrio pero elegante, pantalones ajustados y una blusa de seda. Nada ostentoso, nada que llamara la atención más de lo necesario. Quería que mis palabras, no mi apariencia, fueran lo que todos recordaran de ese día. Miguel me observaba en silencio, mientras terminaba de arreglarme. Había tensión en el aire, ese tipo de electricidad que precede a las grandes tormentas. «Estás muy guapa», comentó finalmente, un intento torpe de normalidad. «Gracias», respondí secamente mientras guardaba el sobre negro en mi bolso. No añadí nada más. El tiempo de las palabras vacías había terminado. El trayecto hasta la casa de mis suegros en la urbanización de La Eliana transcurrió en un silencio incómodo, roto ocasionalmente por los balbuceos de Lucía desde su silla de coche. Miguel intentó poner la radio, pero la apagué discretamente. Necesitaba concentrarme, repasar mentalmente lo que diría, cómo lo diría. La casa de los Martínez era una impresionante villa de estilo mediterráneo, con un extenso jardín, donde florecían naranjos y bugambillas. Al fondo, la piscina reflejaba el sol de media mañana. En cualquier otra circunstancia, habría sido una imagen idílica. Hoy, sin embargo, cada rincón de aquel lugar me parecía cargado de hipocresía. Apenas aparcamos, Dolores salió a recibirnos con una sonrisa demasiado amplia. Vestía un elegante conjunto color crema y llevaba su habitual collar de perlas, símbolo del estatus de la familia. «Por fin llegáis. Carmen y Alberto ya están aquí con los niños. Y Francisco está impaciente por ver a su nieta», exclamó mientras intentaba tomar a Lucía de mis brazos. Instintivamente, la sujeté con más fuerza. «Yo la llevaré, gracias», dije con una sonrisa tensa. Noté la mirada confusa de Dolores, pero no me importó. El jardín estaba preparado para la ocasión. Una larga mesa bajo la pérgola cubierta de bugambillas, mantel de hilo blanco, la mejor vajilla de porcelana, copas de cristal que brillaban bajo el sol. Todo perfecto, como siempre en casa de los Martínez. Carmen, mi cuñada, se acercó a saludar. A diferencia de otras ocasiones, su abrazo fue breve, casi mecánico. Su marido, Alberto, un médico reconocido de Valencia, me dio 2 besos distantes. Sus hijos, Martín y Paula, correteaban alrededor de la piscina bajo la vigilancia de la niñera. Don Francisco, patriarca de los Martínez,
Estaba sentado en su sillón favorito, observándolo todo con esa mirada penetrante que había heredado Miguel. A sus 70 años, seguía siendo una figura imponente, con su pelo blanco perfectamente peinado y ese aire de autoridad que nunca le abandonaba. «Elena», me saludó con un gesto de cabeza. «Trae a la niña aquí. Quiero verla». Acerqué a Lucía para que pudiera verla, pero manteniéndola en mis brazos. El hombre estudió a mi hija con atención, como evaluando cada detalle de su rostro. Finalmente, esbozó algo parecido a una sonrisa. «Se parece a Miguel cuando era bebé», comentó, y noté un extraño alivio en su voz. «Por supuesto que se parece», respondí con calma. «Es su hija». La comida comenzó con la habitual paella valenciana preparada por Dolores, quien presumía de tener la receta familiar perfecta. El arroz con conejo y caracoles, el socarrate en su punto exacto, la conversación ligera sobre temas superficiales, el tiempo, los negocios, las vacaciones planeadas para agosto en la casa que tenían en Gavea. Observé cómo todos representaban sus papeles a la perfección. Carmen comentando los logros escolares de sus hijos, Alberto hablando de un caso médico complicado, don Francisco opinando sobre la política económica del gobierno, Dolores sirviendo más vino y asegurándose de que todos tuvieran suficiente comida, y Miguel, mi marido, riendo demasiado alto en los momentos adecuados, como si no notara la tensión subyacente. Esperé pacientemente. No quería interrumpir la función antes de tiempo. Dejé que terminaran la paella, que sirvieran el postre, flan casero con un toque de naranja, y que el café estuviera en todas las tazas. Fue entonces, en ese momento de digestiva calma, cuando Dolores se volvió hacia mí con esa sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. «Elena, querida, ¿no crees que Lucía está creciendo idéntica a Miguel? Cada día se parece más a los Martínez». El comentario, aparentemente inocente, estaba cargado de significado. Era su manera de decir: «Ya sabemos la verdad. Ahora podemos fingir que nunca dudamos». Miré alrededor de la mesa. Todos esperaban mi respuesta. Algunos con expresiones tensas, otros intentando aparentar normalidad. Miguel parecía incómodo, mirando fijamente su taza de café. «Es curioso que menciones eso, Dolores», respondí con voz serena, colocando a Lucía en su portabebés. «Hace unas semanas todos parecíais tener dudas sobre el parecido de Lucía con la familia. Incluso escuché comentarios sobre sus ojos claros, tan diferentes a los vuestros». Un silencio incómodo se instaló en la mesa. Dolores balbuceó algo, pero la interrumpí suavemente. «No te preocupes. Entiendo perfectamente. Un hombre exitoso como Miguel, una familia respetada como los Martínez. Era natural que quisierais estar seguros». Miguel se tensó visiblemente. Carmen miró a su marido, quien de repente parecía muy interesado en la cucharilla de su café. Don Francisco mantuvo su expresión impenetrable, pero noté cómo apretaba ligeramente la mandíbula. «No sé de qué estás hablando, Elena», dijo finalmente Dolores, con una risa nerviosa. «Nunca hemos dudado de que Lucía sea una Martínez. Mírala, tiene la barbilla de Miguel, su misma expresión cuando se enfada». Sonreí levemente y alcancé mi bolso. «Tienes razón, Dolores. Lucía tiene muchos rasgos de Miguel. De hecho, tiene exactamente un 50% de su ADN, como confirma esta prueba». Saqué el sobre negro y lo coloqué sobre la mesa, justo en el centro. El contraste del negro sobre el blanco impoluto del mantel era impactante. «Ya habéis realizado vuestro test», continué con calma, «pero quizás no mirasteis lo suficientemente cerca». El silencio era absoluto ahora. Nadie se atrevía a tocar el sobre. Mi suegro dejó su taza con un golpe seco. Carmen parecía a punto de levantarse, pero Alberto colocó una mano sobre la suya, deteniéndola. Miguel estaba pálido, completamente inmóvil. Dolores fue la primera en hablar, con voz temblorosa. «Elena, no sé qué insinúas, pero...». «No insinúo nada, Dolores. Estoy afirmando hechos. Hace 3 semanas, tú personalmente llevaste una muestra de sangre de mi hija a Laboratorios Vidal. Firmaste una declaración falsa afirmando que contabas con el consentimiento de ambos padres. Y pagaste 600 euros por una prueba de paternidad que comparaba el ADN de Lucía con el de Miguel». El rostro de Dolores perdió todo color. Don Francisco se irguió en su silla, su expresión fluctuando entre la sorpresa y la ira. «¿Cómo te atreves a acusarnos?», comenzó Carmen, pero la interrumpí con una mirada.
No son acusaciones, son hechos documentados, dije señalando el sobre. Ahí dentro está la prueba original que pagasteis, junto con una declaración jurada del director del laboratorio, confirmando que la muestra fue tomada sin mi consentimiento y bajo circunstancias cuestionables. En otras palabras, una violación de los derechos de mi hija y una acción legalmente denunciable. Miguel finalmente reaccionó. «Elena, esto no es necesario. Podemos hablar en privado». «¿En privado?», repetí, mirándole directamente. «¿Como cuando decidiste dudar de mi fidelidad en privado? ¿Como cuando permitiste que tu madre tomara una muestra de sangre de nuestra hija a mis espaldas? No, Miguel. Esto no se resolverá en privado. Fue un malentendido», intervino don Francisco, intentando tomar control de la situación. Dolores actuó impulsivamente, sin consultar con nadie, y el resultado confirma que Lucía es una Martínez, así que no veo cuál es el problema. El problema, don Francisco, es la traición. El problema es que en lugar de hablar conmigo, de preguntarme directamente si les preocupaba algo, decidieron violar la intimidad de mi hija. El problema es que incluso después de confirmar que Miguel es el padre, nadie tuvo la decencia de disculparse o admitir lo que habían hecho. Abrí el sobre y extraje otro documento. También he incluido algo más. El historial médico completo de Lucía desde su nacimiento, anotado para mostrar cada rasgo heredado que coincide con los de Miguel. Desde su grupo sanguíneo poco común hasta un marcador genético menor que solo se encuentra en el 2% de la población. La coincidencia es irrefutable. Pero claro, eso ya lo sabíais, ¿verdad? Solo que decidisteis seguir tratándome como una intrusa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Dolores parecía a punto de llorar. Carmen miraba fijamente la mesa. Alberto, el médico, examinaba los documentos con expresión grave. Don Francisco mantenía una fachada de calma, pero podía ver la tormenta detrás de sus ojos. Miguel intentó tomar mi mano. La retiré suavemente. «Elena, por favor, no sabía que mi madre había llegado tan lejos. Te juro que...». «No jures nada, Miguel», le corté. «Has tenido semanas para decirme la verdad, para defenderme, para proteger a nuestra hija. Y elegiste el silencio, elegiste la duda sobre la confianza». Me levanté lentamente, guardando los documentos en mi bolso nuevamente. Tomé a Lucía, que dormía ajena a todo el drama, y la coloqué con cuidado en mis brazos. «Cuestionasteis a la persona equivocada», dije, mirándolos a cada uno. «Y violasteis a la niña equivocada». Me dirigí hacia la salida del jardín. Nadie me siguió. El único sonido era el leve tintineo de las cucharillas contra la porcelana y el susurro del viento entre los naranjos. «Elena». La voz de don Francisco me detuvo en seco. «¿Qué pretendes hacer ahora?». Me giré lentamente. «No pretendo hacer nada, don Francisco. Ya lo he hecho. Os he mostrado la verdad que no quisisteis ver. El resto depende de vosotros». Y con esa última frase, salí de la casa de los Martínez, con mi hija en brazos y la certeza de que nada volvería a ser igual. Salí de la casa de los Martínez caminando despacio, con la dignidad intacta y Lucía en brazos. No había traído mi coche. Había venido con Miguel. Pero en ese momento, prefería caminar durante horas antes que pedirle que me llevara de vuelta. Afortunadamente, la Eliana contaba con servicio de taxi, y a pesar de ser domingo, conseguí que uno me recogiera en menos de 15 minutos. «¿A Valencia capital?», preguntó el taxista, un hombre mayor con acento murciano. «Sí, a Ruzafa, por favor», respondí mecánicamente mientras aseguraba a Lucía en su portabebés. Durante el trayecto, el taxista intentó hacer conversación. Comentó el buen tiempo. Preguntó por la edad de la pequeña princesa. Mencionó algo sobre el tráfico dominical. Yo respondía con monosílabos, mi mente aún procesando lo ocurrido. No sentía la satisfacción que esperaba. Solo un vacío enorme y una tristeza profunda por todo lo que se había roto. Apenas entramos en el apartamento, mi teléfono comenzó a sonar. Era Miguel. Dejé que sonara. Volvió a llamar inmediatamente. Lo silencié. Entonces empezaron los mensajes. Los leía sin responder. «Elena, por favor, hablemos. No puedes irte así. Lo que ha pasado es imperdonable, pero podemos solucionarlo. Por favor, piensa en Lucía». Ese último mensaje me hizo reír amargamente. ¿Pensar en Lucía?
¿Acaso habían pensado ellos en Lucía cuando decidieron tratarla como evidencia de un crimen que nunca cometí? Al caer la noche, cuando por fin había conseguido que Lucía se durmiera después de un baño largo y tranquilo, sonó el timbre. No necesitaba mirar por la mirilla para saber quién era. La voz de Miguel al otro lado de la puerta confirmó mis sospechas. «Elena, sé que estás ahí. Por favor, abre. Necesitamos hablar». Me quedé inmóvil, en silencio, esperando que se fuera. «Si no abres, me quedaré aquí toda la noche», insistió. Los vecinos empezarán a preguntar. Típico de Miguel. Preocuparse más por las apariencias que por los sentimientos. Aún así, tenía razón en una cosa. No quería un escándalo. Doña Amparo, la vecina del Trero B, ya era suficientemente entrometida en circunstancias normales. Abrí la puerta, pero bloqueé el paso con mi cuerpo. «Di lo que tengas que decir y vete», dije con frialdad. Miguel parecía destrozado. Tenía el pelo revuelto, como si se hubiera pasado las manos por él cientos de veces, y sus ojos estaban enrojecidos. «¿Puedo entrar? Por favor». «No, Elena, esto es ridículo. Es mi casa también. Una casa donde permitiste que se cuestionara mi fidelidad y se violara la intimidad de nuestra hija. No, Miguel, esta ya no es tu casa». Se pasó la mano por la cara, exasperado. «Las cosas no son tan simples. Explícamelo entonces. Hazlo simple para mí». Miguel miró al suelo, luego al pasillo, como si buscara palabras en las baldosas desgastadas del edificio. «Fue después de la cena de Navidad», comenzó finalmente. «¿Recuerdas que mi primo Javier vino con su nueva novia, esa periodista?» Recordaba perfectamente esa cena. Había sido tensa por otras razones. Yo estaba en mi 8º mes de embarazo, incómoda y cansada. Después de que nos fuéramos, Javier hizo un comentario sobre nosotros, sobre ti, específicamente. ¿Qué tipo de comentario? Dijo que te había visto con alguien en una cafetería cerca del hospital, meses antes. Dijo que parecíais íntimos. Fruncí el ceño, intentando recordar. ¿Te refieres a Mateo, mi compañero del hospital, el enfermero gay que está casado con un cirujano plástico? Miguel pareció sorprendido. «Nunca mencionaste que era gay. Nunca preguntaste quién era, Miguel. Asumiste lo peor basándote en un comentario malintencionado de tu primo, a quien, por cierto, apenas conocemos». «Mi madre escuchó la conversación», continuó Miguel. «Ya sabes cómo es. Una vez que una idea se le mete en la cabeza. Así que permitiste que tu madre dudara de mí, que todos dudasen de mí, por un chisme de sobremesa. Intenté defenderle, pero entonces ella empezó a señalar detalles, que Lucía no se parecía a mí, que sus ojos eran demasiado claros. Los ojos de los bebés suelen aclararse u oscurecerse con el tiempo, Miguel. Cualquier libro básico de pediatría te lo diría, o Google, o el sentido común». Él guardó silencio un momento, y luego confesó. «Tuve un momento de debilidad, de duda. Lo siento profundamente». «¿Un momento? Han pasado meses, Miguel. Meses de frialdad, de distancia, de permitir que tu familia me tratara como una intrusa. Cuando nació Lucía, todo era tan nuevo, tan abrumador, y mi madre seguía insistiendo. Solo quería estar seguro. ¿Y después de la prueba? ¿Cuándo supiste el resultado?» Miguel bajó la mirada. «Hace 3 semanas. 3 semanas», repetí. 3 semanas sabiendo la verdad y no tuviste el valor de decírmelo, de disculparte, de enfrentar a tu familia. Quería encontrar el momento adecuado. No hay momento adecuado para admitir que has traicionado la confianza de tu esposa, Miguel». Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Desde dentro del apartamento, escuché a Lucía agitarse en su cuna. Pronto despertaría para su toma nocturna. «Mi padre quiere hablar contigo», dijo finalmente Miguel. «Está verdaderamente arrepentido. Todos lo están. Arrepentidos porque tenían razón o porque quedaron expuestos. Elena, por favor. Son mi familia. Y yo era tu esposa, Miguel. Lucía es tu hija. Se supone que debíamos ser tu prioridad. Todavía lo sois», insistió, intentando tomar mi mano. La aparté. «No, no lo somos. Si lo fuéramos, habrías detenido esto desde el principio. Habrías protegido a tu hija de ser tratada como un espécimen de laboratorio». Lucía comenzó a llorar suavemente desde la habitación.
Miguel dio un paso involuntario hacia adelante, como si quisiera entrar para verla. Bloqueé su camino con más firmeza. Necesito tiempo, Miguel. Espacio para pensar. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Semanas, quizás meses. ¿Y Lucía? Es mi hija también. Una hija cuya identidad cuestionaste. Respondí con dureza. Luego, suavizando mi tono, añadí: puedes verla. Estableceremos un horario. Pero ahora mismo necesito que te vayas. Miguel parecía querer decir algo más, pero finalmente asintió derrotado. Te llamaré mañana para acordar cuándo puedo ver a Lucía. Bien. Mientras cerraba la puerta, me miró una última vez. Lo siento de verdad, Elena. Te quiero. Siempre te he querido. No respondí. Las palabras se habían vuelto baratas, fáciles, y el daño ya estaba hecho. Los días siguientes fueron un extraño limbo. Miguel cumplió su palabra y llamó para establecer un horario para ver a Lucía. Acordamos que podría visitarla 3 tardes a la semana, siempre en nuestro apartamento y con mi presencia. Era incómodo, pero intentábamos mantener la civilidad por el bien de nuestra hija. Una semana después de la confrontación, recibí una llamada inesperada de don Francisco. Su voz sonaba más cansada, más vieja incluso, que la última vez que hablamos. Elena, soy Francisco Martínez. ¿Podríamos hablar? Estuve tentada de colgar, pero algo en su tono me detuvo. ¿Sobre qué, don Francisco? Sobre lo ocurrido, sobre nuestra familia, y principalmente sobre mi nieta. Dudé. No estoy segura de que tengamos algo que decirnos. Te equivocas, respondió con firmeza. Tengo mucho que decir, empezando por una disculpa sincera. Acordamos vernos en una cafetería neutral, cerca del mercado de Colón. Elegí un lugar público intencionadamente. No quería estar a solas con ningún miembro de la familia Martínez todavía. Dejé a Lucía con mi hermana Ana, quien había sido mi mayor apoyo durante esos días difíciles. Don Francisco ya estaba allí cuando llegué, sentado en una mesa apartada con una taza de café intacta frente a él. Se levantó al verme, un gesto de la vieja escuela que siempre había mantenido. «Gracias por venir», dijo mientras me sentaba. «No lo hago por usted», respondí con sinceridad. «Lo hago por Lucía». El hombre asintió gravemente. «Lo entiendo. Y lo respeto». Por primera vez desde que lo conocía, don Francisco parecía genuinamente humilde. El patriarca imponente que siempre había comandado cualquier habitación en la que entraba se veía ahora disminuido, casi frágil. He vivido mucho tiempo, Elena. He cometido muchos errores, pero lo que permitimos que ocurriera con Lucía, contigo, es uno de los peores. ¿Por qué lo permitió? Usted es el cabeza de familia. Todos le escuchan. Precisamente por eso. Porque durante demasiados años he sido el que decide, el que sabe, el que tiene la última palabra. Y eso te da una falsa sensación de infalibilidad. Guardó silencio un momento, como ordenando sus pensamientos. Cuando Dolores empezó con sus sospechas, debí haberla detenido. Debí haber confiado en el juicio de mi hijo al elegirte como esposa. Debí haber mirado a mi nieta y ver lo que era evidente, que es una Martínez tanto como una García. Tomó un sorbo de su café, ya frío, antes de continuar. En vez de eso, dejé que la duda se extendiera como un veneno, y cuando apareció la oportunidad de una prueba, no me opuse. ¿Supo lo de la muestra de sangre? ¿Lo del laboratorio? Don Francisco asintió lentamente. Lo supe después de que ocurriera. Dolores me lo contó, esperando mi aprobación. Debí haber insistido en que te lo dijéramos inmediatamente, en disculparnos. Pero el orgullo, el maldito orgullo Martínez, el orgullo no justifica lo que hicieron. No, no lo justifica. Nada lo justifica. Don Francisco sacó un sobre de su chaqueta. No era negro como el mío, sino de un blanco impoluto con el membrete de Constructora Martínez. «Esto es para ti», dijo, deslizándolo sobre la mesa. «Y para Lucía». Lo miré con desconfianza. «¿Qué es? ¿Dinero? ¿Cree que puede comprar mi perdón?» «No es dinero, Elena. Es algo más valioso. Es la verdad puesta por escrito». Miré el sobre blanco con desconfianza antes de tomarlo. El papel era grueso, de calidad, con el relieve del logo de Constructora Martínez perfectamente centrado. Típico de don Francisco, incluso en un momento como este, cuidar cada detalle que reflejara el estatus de la familia. «¿Qué contiene?», pregunté, sin abrirlo aún.
Una declaración firmada por toda la familia, respondió, reconociendo lo ocurrido y asumiendo la responsabilidad. También hay documentos legales. ¿Documentos legales? He transferido a nombre de Lucía una parte de las acciones de la constructora. Es su derecho como miembro de la familia, independientemente de lo que ocurra entre tú y Miguel. Abrí el sobre con dedos temblorosos. Efectivamente, dentro había varios documentos notariales que detallaban la transferencia de un 5% de las acciones de Constructora Martínez a un fideicomiso a nombre de Lucía, que ella podría administrar al cumplir los 18 años. Una cantidad considerable, teniendo en cuenta el valor de la empresa. Pero lo que realmente captó mi atención fue una carta manuscrita, firmada por todos: Francisco, Dolores, Miguel, Carmen y Alberto. En ella, reconocían explícitamente haber actuado de manera deshonrosa y cruel al cuestionar mi fidelidad y la paternidad de Miguel. Se disculpaban sin reservas y prometían hacer todo lo posible para recuperar la confianza perdida. ¿Cree que esto cambia algo?, pregunté, doblando nuevamente la carta. No espero que lo haga inmediatamente, respondió don Francisco con sinceridad, pero quería que supieras que reconocemos nuestro error y que Lucía siempre tendrá su lugar en la familia Martínez, pase lo que pase. Incluso si decido separarme de Miguel. Don Francisco hizo una mueca, como si la idea le doliera físicamente, pero asintió. Incluso entonces, Lucía es mi nieta, y tú eres la madre de mi nieta. Eso no cambiará nunca. Guardé los documentos en mi bolso, sin comprometerme a nada. Necesito tiempo para pensar, para decidir qué es lo mejor para Lucía, y para mí. Lo entiendo. Tómate el tiempo que necesites. Solo quería que supieras que la puerta siempre estará abierta. Nos despedimos con formalidad, sin abrazos ni promesas vacías. En el camino de vuelta a casa, pasé por el jardín del Turia, ese pulmón verde que serpentea por Valencia, donde alguna vez corrió el río. Caminé despacio, procesando la conversación, intentando decidir qué sentía realmente. ¿Podía perdonarlos? ¿Debía hacerlo? ¿Era mejor para Lucía crecer con una familia extensa, aunque imperfecta, o alejada de personas capaces de tal desconfianza? Los siguientes días transcurrieron en una extraña calma. Miguel seguía visitando a Lucía según lo acordado, pero nuestras conversaciones se limitaban a temas prácticos: pañales, tomas, siestas. La herida estaba demasiado fresca para hablar de nosotros, de lo que había ocurrido, de lo que vendría después. Una tarde, mientras Miguel jugaba con Lucía en la alfombra del salón, haciendo muecas para provocar sus risas burbujeantes, me encontré observándolos con una mezcla de amor y tristeza. A pesar de todo, era un buen padre. Amaba a nuestra hija, y había una parte de mí que todavía lo amaba a él. «Tengo que irme ya», dijo Miguel, mirando su reloj. ¿Mismo horario la próxima semana? Sí, respondí mecánicamente mientras recogía los juguetes esparcidos por el suelo. Miguel se inclinó para besar la frente de Lucía, que ya comenzaba a adormilarse tras la excitación del juego. Luego, dubitativo, se volvió hacia mí. «Elena, he estado pensando, ¿podríamos hablar? Realmente hablar, quiero decir, sobre nosotros». Sentí un nudo en la garganta. «No sé si estoy lista, Miguel. Lo entiendo. Pero cuando lo estés, estaré aquí». Después de que se marchara, llamé a mi hermana Ana. Necesitaba una voz amiga, alguien que me escuchara sin juzgar. «¿Has visto los documentos que te dio don Francisco?», preguntó después de escuchar mi relato. «Sí, parecen legítimos». «¿Y la carta? ¿Crees que es sincera?», suspiré. «No lo sé, Ana. Una parte de mí quiere creer que lo es, que realmente están arrepentidos, pero otra parte no puede olvidar cómo me hicieron sentir, cómo trataron a Lucía. El perdón no es para ellos, Elena, es para ti», dijo Ana con esa sabiduría tranquila que siempre había tenido, a pesar de ser 5 años menor que yo. «No tienes que volver con Miguel ni fingir que nada pasó, pero cargar con ese rencor solo te hará daño a ti». Esa noche, después de acostar a Lucía, saqué los documentos de don Francisco y los releí. También revisé los resultados originales de la prueba de paternidad y la declaración del laboratorio, las piezas de un rompecabezas doloroso que ahora tenía que decidir si reconstruir o desechar para siempre. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Llamé a Miguel. «Necesito que vengas.
Tenemos que hablar. Llegó en menos de media hora, con el pelo aún húmedo de la ducha y una expresión de cautelosa esperanza en el rostro. Gracias por recibirme, dijo mientras se sentaba en el borde del sofá, como si temiera ocupar demasiado espacio. He estado pensando mucho, comencé, sobre lo que pasó, sobre nosotros, sobre el futuro de Lucía. Miguel asintió, esperando. Lo que hicisteis fue imperdonable, continué. Violasteis mi confianza, la intimidad de nuestra hija, los votos que hicimos al casarnos. Lo sé, admitió, con la voz quebrada. Y lo siento cada día. Daría lo que fuera por volver atrás y hacer las cosas de otra manera. Pero no podemos volver atrás. Solo podemos ir hacia adelante. Tomé aire profundamente antes de continuar. He decidido que necesito espacio, Miguel. No puedo seguir viviendo contigo, no ahora. Quizás no nunca. Necesito reconstruir mi vida en mis propios términos. Su rostro cayó, pero asintió comprensivamente. Lo entiendo. He contactado con una abogada. No para iniciar el divorcio, no todavía, pero sí para establecer acuerdos formales sobre Lucía, sobre la vivienda, sobre todo lo práctico. ¿Qué propones exactamente? Yo me quedaré en este apartamento con Lucía. Es más práctico para mí, con el hospital cerca y la guardería a la que planeábamos llevarla. De acuerdo. Tendrás derecho a ver a Lucía regularmente. Al principio con visitas supervisadas, como hasta ahora. Si las cosas van bien, podemos avanzar hacia un régimen más flexible. Miguel parecía dolido por la palabra supervisadas, pero no protestó. En cuanto a lo económico, continué. No quiero tu dinero ni el de tu familia. Tengo mi trabajo en el hospital. Puedo mantenernos a Lucía y a mí. Elena, por favor, soy el padre de Lucía. Tengo la obligación y el deseo de contribuir a su bienestar. Después de una larga discusión, acepté que Miguel aportara económicamente para Lucía, pero insistí en que el dinero fuera a una cuenta separada específicamente para sus gastos, educación, salud, actividades. ¿Y nosotros?, preguntó finalmente Miguel con voz temblorosa. ¿Hay alguna posibilidad? Sentí un nudo en la garganta. A pesar de todo, una parte de mí seguía amándolo. Recordaba al Miguel de antes, atento, cariñoso, el hombre que sostuvo mi mano durante las ecografías, que lloró cuando escuchamos el latido de Lucía por primera vez. No lo sé, Miguel. Ahora mismo no puedo imaginar volver a confiar plenamente en ti o en tu familia. Lo entiendo y esperaré todo el tiempo que sea necesario. En las semanas siguientes, establecimos una nueva normalidad. Miguel se mudó a un pequeño apartamento cerca del centro, no lejos de nosotras. Cumplió escrupulosamente con el régimen de visitas y nunca llegaba con las manos vacías. Siempre traía pañales, toallitas o algún pequeño juguete para Lucía. Dolores intentó contactarme varias veces. Al principio ignoré sus llamadas, pero finalmente accedí a un encuentro breve. Vino sola a una cafetería cerca de mi trabajo, sin la habitual ostentación que la caracterizaba. «Gracias por verme, Elena», dijo con voz queda, tan diferente de su habitual tono autoritario. No respondí, esperando que continuara. Sé que lo que hice es imperdonable. No tengo excusas. Solo puedo decirte que actué desde el miedo y la ignorancia. Miedo a que mi hijo sufriera, ignorancia sobre el tipo de mujer que eres realmente. La miré fijamente, buscando signos de falsedad en sus palabras. No los encontré. ¿Sabes lo que más me dolió, Dolores? No fue la prueba en sí. Fue que, incluso después de confirmar que Lucía es hija de Miguel, siguierais tratándome con frialdad. Ninguno tuvo el valor de admitir el error, de disculparse. Lo sé, dijo, con lágrimas en los ojos. El orgullo Martínez. Francisco siempre dice que es nuestra mayor virtud y nuestro peor defecto. El orgullo no justifica el daño que causasteis. No lo justifica, admitió. Solo puedo pedirte que me des la oportunidad de ser la abuela que Lucía merece, de demostrarte, con acciones y no solo con palabras, que he aprendido de mis errores. No le hice promesas. No podía, pero accedí a que pudiera ver a Lucía ocasionalmente, siempre en mi presencia, siempre en terreno neutral. Carmen fue la siguiente en acercarse, con una actitud menos humilde que su madre, pero igualmente arrepentida. Me dejé llevar, admitió durante un café incómodo. Siempre he sido demasiado influenciable cuando se trata de mamá.
Las heridas comenzaban a cicatrizar, lentamente. No se borraban, pero el dolor agudo se transformaba en algo más llevadero, menos presente en cada momento del día. Una tarde, mientras paseaba con Lucía por el jardín botánico, me encontré pensando en el futuro, no con miedo o incertidumbre, sino con una extraña calma. Fuera lo que viniera después, reconciliación, divorcio, algo intermedio, sabía que podría enfrentarlo. Por Lucía, por mí misma. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente, sin pesadillas, sin despertarme sobresaltada. Y cuando Lucía lloró a las 3 de la madrugada, me levanté sin resentimiento, agradecida por esa pequeña vida que, a pesar de todo el dolor, me había dado también una fuerza que no sabía que poseía. Los meses pasaron con la cadencia propia de una vida reorganizada. El otoño valenciano trajo consigo ese aire fresco, que parece limpiar no solo las calles, sino también los pensamientos. Lucía cumplió su primer año en una pequeña celebración en el parque de Benicalap, con un pastel casero que preparé siguiendo la receta de mi abuela Consuelo. Invité a mi familia, por supuesto, pero también, tras mucha reflexión, a los Martínez. Fue extraño verlos a todos juntos de nuevo. Don Francisco intentando mantener su dignidad, mientras se derretía con las sonrisas de su nieta. Dolores, más contenida que en el pasado, observando cada uno de mis movimientos, como si intentara aprender el lenguaje secreto entre Lucía y yo. Carmen y Alberto con sus hijos, que jugaban cautamente con Lucía como si ella fuera una figurita de cristal. Y Miguel, siempre Miguel, orbitando a nuestro alrededor, lo suficientemente cerca para formar parte de la celebración, lo suficientemente lejos para respetar el espacio que yo había establecido entre nosotros. «Ha crecido tanto», comentó Dolores mientras Lucía, tambaleante pero decidida, daba sus primeros pasos agarrada a mis dedos. «Cada día aprende algo nuevo», respondí, sin la frialdad que habría mostrado meses atrás. La reconciliación era un proceso lento, con avances y retrocesos. Había días en que podía mirar a Dolores y ver simplemente a la abuela de mi hija, no a la mujer que había orquestado aquella traición. Otros días, un comentario, un gesto, me devolvían instantáneamente a aquel domingo fatídico, y la herida parecía tan fresca como entonces. Miguel y yo habíamos establecido un ritmo más estable. Las visitas ya no eran supervisadas. Él recogía a Lucía los viernes por la tarde y la devolvía los domingos. A veces cenábamos los tres juntos, como una familia fragmentada pero funcional. Hablábamos con más honestidad ahora, sin la capa de resentimiento que había enturbiado nuestras primeras conversaciones después de la separación. «Te echo de menos», me confesó una noche, mientras recogíamos juntos los juguetes de Lucía después de haberla acostado. No era la primera vez que lo decía, pero sí la primera que no sentí el impulso inmediato de poner distancia. «También te echo de menos a veces», admití. «Echo de menos lo que teníamos, lo que creía que teníamos. Todavía podemos recuperarlo», sugirió, sin presionar, dejando la puerta abierta. «No lo sé, Miguel. Hay días en que lo veo posible y otros en que... Lo entiendo», dijo con una sonrisa triste. «Tiempo. Necesitamos tiempo. Y tiempo era lo que nos estábamos dando. Para sanar, para reaprender a confiar, para decidir si lo que quedaba entre nosotros era suficiente para reconstruir, o solo los rescoldos de algo que ya no podía volver a arder. Mientras tanto, yo había encontrado un nuevo propósito. Al reincorporarme al hospital después de la baja maternal, solicité un traslado al área de mediación sanitaria. Quería utilizar mi experiencia, no solo como enfermera, sino como mujer que había vivido una traición profunda, para ayudar a otros. Familias en crisis por diagnósticos difíciles, parejas enfrentadas por decisiones médicas, madres solas navegando un sistema sanitario a veces frío y burocrático. Mi supervisora, Marta, una mujer cercana a la jubilación con décadas de experiencia, me acogió bajo su ala. «Tienes algo especial, Elena», me dijo un día. «Sabes escuchar sin juzgar, pero también sabes poner límites cuando es necesario. Es un equilibrio difícil de encontrar». El trabajo me llenaba de una manera que no esperaba. Cada familia a la que ayudaba a comunicarse mejor, cada conflicto que conseguía desescalar, me curaba un poco más, como si al sanar a otros, me sanara también a mí misma. Una tarde, mientras esperaba a que Miguel trajera a Lucía de vuelta después de su fin de semana,
recibí una visita inesperada. Era don Francisco, solo, sin la habitual escolta familiar. «Espero no molestar», dijo cuando abrí la puerta, con ese tono formal que nunca abandonaba del todo. Tenía algo que quería entregarte personalmente. Lo invité a entrar con cierta reserva. Nuestra relación había mejorado, pero aún manteníamos una distancia prudente. «Miguel traerá a Lucía en cualquier momento», comenté mientras le ofrecía un café, que rechazó cortésmente. «Lo sé. De hecho, he sincronizado mi visita intencionadamente. Lo que tengo que decirte, prefiero hacerlo a solas». Me senté frente a él, intrigada y ligeramente preocupada. «Elena, he seguido de cerca tu trabajo en el hospital estos meses. Tu labor en mediación sanitaria está siendo remarcable. ¿Cómo sabes sobre mi trabajo?», pregunté, sorprendida. Don Francisco esbozó una sonrisa enigmática. «Valencia es una ciudad grande que a veces se comporta como un pueblo pequeño. Tengo amigos en el consejo del hospital». Por supuesto que los tenía. Los Martínez tenían contactos en todas partes. He estado pensando en cómo la Fundación Martínez podría ampliar su área de acción social, continuó. Actualmente financiamos principalmente proyectos de infraestructura, escuelas, centros deportivos, pero hay una carencia importante en el apoyo a familias en crisis médicas. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Me gustaría proponerte que lideres un nuevo proyecto, un centro de mediación y apoyo familiar, adscrito al Hospital La Fe pero independiente en su gestión, con recursos suficientes para marcar una diferencia real. Me quedé sin palabras por un momento. ¿Por qué yo? Porque has vivido el conflicto familiar desde dentro, porque tienes la formación profesional necesaria y porque, a pesar de todo lo que te hicimos, has demostrado una capacidad de perdón y reconciliación que es inspiradora. No sé si he perdonado del todo, don Francisco. El perdón no es un destino, Elena. Es un camino, y tú llevas recorriéndolo meses, paso a paso. Lo miré, intentando descifrar sus verdaderas intenciones. ¿Era esta su manera de compensarme? ¿De comprar mi silencio o mi regreso a la familia? ¿O era genuinamente un reconocimiento de mi valía profesional? No es una oferta caritativa, añadió, como si hubiera leído mis pensamientos. Es una propuesta profesional seria, con un contrato, un equipo a tu cargo, y la libertad de diseñar el proyecto según tus criterios. Te lo has ganado por mérito propio. Necesito pensarlo, respondí finalmente. Es una decisión importante. Por supuesto, tómate el tiempo que necesites. Justo entonces, sonó el timbre. Miguel había llegado con Lucía, quien se lanzó a mis brazos en cuanto abrí la puerta, parloteando en su media lengua sobre patos y agua, probablemente relatando su visita al lago del parque. La escena que siguió fue curiosamente doméstica. Don Francisco y Miguel sentados en mi salón, Lucía gateando entre ellos, mostrándoles sus juguetes nuevos. Una estampa familiar casi normal, si no fuera por todo lo que sabíamos, por todo lo que habíamos vivido. Esa noche, después de que todos se marcharan, me senté en la terraza con una copa de vino, contemplando las luces de Valencia. Pensé en la propuesta de don Francisco, en Miguel y sus intentos de reconstruir lo nuestro, en Dolores y sus esfuerzos por ser la abuela que Lucía merecía. ¿Podía realmente integrarse de nuevo en esta familia? ¿Quería hacerlo? ¿O era mejor mantener una relación cordial pero distante, centrándome en mi carrera, en criar a Lucía con valores que no incluían la desconfianza y el control? No tenía respuestas definitivas esa noche. Solo la certeza de que, fuera cual fuera el camino que eligiera, sería mi decisión, no dejada al azar, no impuesta por circunstancias o por presiones familiares. Mi elección, consciente y libre. Las semanas siguientes fueron intensas. Investigué a fondo la propuesta de don Francisco, me reuní con potenciales miembros del equipo, visité centros similares en Barcelona y Madrid. Cuanto más me sumergía en el proyecto, más me entusiasmaba su potencial para ayudar a familias como la mía había sido, atrapadas en espirales de desconfianza y malentendidos. También pasé tiempo a solas con Miguel, cenas donde Lucía no era el único tema de conversación, tardes de domingo caminando por la playa de la Malvarrosa, lentamente, con cautela, redescubriéndonos mutuamente. Él había cambiado, yo había cambiado. Éramos personas diferentes ahora, más fuertes en algunos aspectos, más vulnerables en otros.
Finalmente, tomé mi decisión. Acepté liderar el centro de mediación, pero con condiciones claras. Independencia total en la gestión, un consejo asesor diverso que no estuviera dominado por los Martínez, y un enfoque especial en madres solteras y familias en situación de vulnerabilidad. Don Francisco aceptó todas mis condiciones sin regatear, con un respeto que antes nunca me había mostrado. «Has heredado la tenacidad de los Martínez», bromeó durante la firma del acuerdo. «No, don Francisco», respondí con una sonrisa serena. «Esta tenacidad es completamente mía». En cuanto a Miguel, nuestra relación seguía evolucionando. No habíamos vuelto a vivir juntos, pero pasábamos cada vez más tiempo como familia. Las heridas seguían ahí, cicatrizando lentamente, pero ya no definían cada interacción, cada conversación. Una noche, mientras observábamos a Lucía dormir, su pequeño pecho subiendo y bajando con la respiración regular de los inocentes, Miguel tomó mi mano. «No importa lo que decidas sobre nosotros», dijo en voz baja. «Si quieres intentarlo de nuevo, si prefieres que sigamos como hasta ahora, o si necesitas alejarte por completo, siempre te apoyaré. Siempre seremos los padres de Lucía. Siempre seremos familia, de una forma u otra». Apreté su mano, agradecida por esas palabras que no exigían nada, que solo ofrecían comprensión. El futuro seguía siendo incierto. No sabía si Miguel y yo encontraríamos el camino de vuelta el uno al otro, si la familia Martínez se convertiría realmente en mi familia, si el centro de mediación sería el éxito que esperábamos. Pero mirando a mi hija dormir, con su pelo rubio esparcido sobre la almohada y sus largas pestañas proyectando sombras sobre sus mejillas redondas, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Lucía estaba bien. Yo estaba bien. Habíamos sobrevivido a la tormenta. Y, de alguna manera, éramos más fuertes por ello. Mi madre siempre decía que la vida no es lo que te ocurre, sino lo que haces con lo que te ocurre. Durante meses, había permitido que la traición definiera mi existencia, que la desconfianza tiñera cada interacción. Ahora estaba eligiendo un camino diferente, no de olvido, porque algunas cosas no deben olvidarse, sino de aceptación, de crecimiento, de transformación del dolor en propósito. El amanecer comenzaba a filtrarse por las cortinas, tiñendo la habitación de un suave tono rosado. Un nuevo día, un nuevo comienzo, no perfecto, no libre de complicaciones, pero mío, nuestro, de Lucía y mío, y quizás, con tiempo y trabajo, también de Miguel y de toda esa familia imperfecta que, a pesar de todo, seguía siendo parte de nuestra historia. Besé la frente de mi hija y salí silenciosamente de la habitación. En la cocina, preparé café mientras revisaba mentalmente la agenda del día. Una reunión con el arquitecto para el centro, la vacuna trimestral de Lucía, una cena con Miguel para discutir el próximo cumpleaños de su padre. Una vida normal, con sus altibajos cotidianos, sus pequeñas alegrías, sus desafíos mundanos. Una vida que, después de todo lo vivido, había aprendido a valorar en su justa medida. Una vida que, paso a paso, palabra a palabra, decisión a decisión, estaba reconstruyendo a mi manera, no como Elena García, la nuera de los Martínez, no como Elena, la esposa traicionada, sino simplemente como Elena, madre de Lucía, profesional respetada, mujer que había aprendido que la mayor fuerza no está en no caer nunca, sino en levantarse cada vez que la vida te derriba. Y mientras el sol de Valencia se elevaba por completo, iluminando mi pequeño apartamento de Ruzafa, supe con certeza que, pasara lo que pasara después, estaríamos bien, Lucía y yo, porque habíamos encontrado algo que nadie podría arrebatarnos jamás, nuestra propia paz interior, construida no sobre la perfección, sino sobre la verdad, una verdad que, aunque dolorosa a veces, nos había hecho finalmente libres,